serían inconstitucionales si son de origen provincial. Distinto es el caso si las dicta el Congreso Nacional. Pedro, esta semana, yendo al tema de los arrendamientos, Federación Agraria propuso regular los alquileres de campos y los plazos de los contratos, la forma que se hacen las rotaciones, argumentando que la fuerte competencia que hacen los grupos de siembra grandes para alquilar y tomar nuevas tierras termina erradicando a los productores medianos y chicos de los pueblos y dejándolos fuera del sistema. ¿Qué opinas vos de este tema? Digamos, ¿hay que establecer algún tipo de límites a los contratos? ¿Hay que establecer plazos? ¿Cómo se puede manejar esto? Lo debatí con Federación Agraria en las jornadas de Villaguay y por supuesto no atendieron ninguna de mis argumentos porque tienen una posición muy cerrada al respecto. Respecto de las tierras, lo primero que hay que distinguir es que no es cierto que por el solo simple tamaño el pequeño arrendatario quede afuera. Lo que ha sucedido es que se ha utilizado hábilmente, y yo creo que esto hay que limitarlo, esto sí hay que limitarlo. Los grandes grupos utilizaron una figura jurídica, que es el fideicomiso, los fondos fiduciarios, legislados nuevamente, estaban en el Código Civil en la época de Cavallo, para beneficiar la disponibilidad financiera. Estaban hechos para operaciones financieras. Ya que no había un mercado de capitales, se inventó ese instrumento, se reguló ese instrumento. ¿Qué pasó? Algunos grupos descubrieron que ese instrumento tenía beneficios fenomenales, concentra capitales, concentra inversores y no paga impuesto a las ganancias el fondo fiduciario. Entonces, la verdadera competencia entre los grandes grupos, como le llama la Federación Agraria, y el pequeño arrendatario, está en el instrumento jurídico. ¿Por qué paga más precio? No solamente porque tenga más plata. Nadie porque tenga más plata va a pagar lo que no debe y perder plata. Lo que tiene es un beneficio financiero que es una herramienta que no ha sabido usar o no está en condiciones de usar el arrendatario pequeño. Entonces, o se lo instruye el arrendatario pequeño, lo cual es muy difícil, y darle esta herramienta, o se limita el uso de los fideicomisos. Cuando el fideicomiso se utilice para cuestiones de inversiones agropecuarias, especialmente agrícolas, no debiera tener el beneficio del impuesto a las ganancias. Y eso solo empezaría a equilibrar. Así que no es la ley de arrendamientos la que los está desplazando, es esta figura la que los desplaza. Y la otra cosa son los plazos. ¿Por qué se utiliza tanto el contrato accidental de un solo año? Porque no hay previsibilidad económica en la Argentina. No es porque el dueño de un pedazo de tierra esté especulando como un gitano, como se dice vulgarmente, ¿no? Con todo respeto a los gitanos, pero gitaneando comercialmente, diciendo, a ver, el que me ofrece más a ese le doy. Nadie expone su tierra por unos centavos más a que sea depredada ni cosa por el estilo. Lo que sucede es que como tenemos en la Argentina políticas internas que no dan previsibilidad, el dueño de la tierra que la quiere ofrecer o la necesita ofrecer en arrendamiento no puede atarse a grandes plazos porque a lo mejor le cambia la política de un año para otro y lo que arrendó en quintales de maíz deja de tener valor y le conviene soja o le conviene volver a la ganadería. Entonces, los contratos accidentales en realidad deben subsistir mientras en la Argentina haya una imprevisibilidad como la actual, que no se la da, la previsibilidad no se la da una ley de arrendamientos, se la da una política económica sectorial a largo plazo donde uno pueda elegir. Todo el mundo va a preferir plazos más largos para hacer ciclos productivos más largos, siempre y cuando tengan el marco de previsión de política, y eso no lo da la ley de arrendamientos. Este es el error conceptual que a mi juicio tiene la cúpula de Federación Agraria, aclaremos, no toda Federación Agraria, pero la cúpula de Federación Agraria tiene este error conceptual. Creen que tienen que volver a una ley extraordinariamente protectora del arrendatario, con lo cual el propietario no va a dar sus tierras en arrendamiento, va a buscar otras formas. Yo creo que se podría caer el mercado, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hoy el 60% de la producción agrícola se hace en tierras ajenas. Quiere decir que con el sistema actual, que es imperfecto, que está atrasado, que hay que actualizarlo, aún con ese sistema, el objetivo principal, que es que un productor acceda a tierras ajenas sin ser dueño y pueda producir, hoy se está dando. Y además con bajísima conflictividad.
casi no hay juicios de arrendamientos. Quiere decir que tenemos que tomar el ejemplo de la realidad. Ahora, lo que decís vos, digamos que por la falta de previsibilidad se hacen los contratos accidentales, digamos, coincide con lo que decías anteriormente, ¿no? O sea, es la falta de previsibilidad la que hace que los argentinos no quieran comprar tierras, exactamente, que no quieran alquilar por más de un año. Y la falta de ayuda. Ahí sí políticas activas, en los dos casos, a favor del pequeño arrendatario, para darle competitividad desde el punto de vista financiero, de la disponibilidad, que pueda comprar sus maquinarias, que pueda pagar a lo mejor un centavo más y competir, y también al productor argentino para que pueda comprar tierras. Ahí sí políticas activas. Lo que creo que hay que sacar, el error está en que si creemos que con una ley que prohíba, limite, regule y le dé todos los beneficios a uno y se los quite a otro, vamos a solucionar el problema. No es así, porque es una solución artificial sobre una situación artificialmente creada por malas políticas. Hay que volver a la realidad. ¿Qué ocurre en otros países en materia de arrendamiento? No hay ningún problema. Hay legislaciones específicas en algunos y en otros simplemente la legislación privada. Preguntémosle a los argentinos que están arrendando en los países limítrofes y les va fantásticamente bien. Yo conozco infinidad de productores que han dejado de producir con sus propios capitales en sus campos en la Argentina y los han arrendado a terceros y han ido a invertir sus propios riesgos y capitales como productores a otros países. Quiere decir que las condiciones generales, teniendo las dos cosas, son aquí arrendadores y allá arrendatarios. ¿Por qué eligieron otros países? ¿Porque hay una mejor ley de arrendamientos? ¿Porque no hay una ley de extranjerización? No, porque las condiciones políticas generales son mejores y son estables. Entonces, miremos el fondo de la cuestión. Trasciende a lo meramente a lo que se refiere al arrendamiento. Exactamente. O a la extranjerización de las tierras. Las regulaciones tienen que ser prudentes, no tienen que ser exageradas, no tienen que ser inequitativas a favor de una sola de las partes, porque si no, después no se hacen contratos. Si vos tenés una ley que te perjudica, no haces ese tipo de contrato, buscás utilizar tu propiedad y tus inversiones de otra manera. ¿Qué opinás de una cláusula de la ley que propone Federación Agraria, que es obligar a hacer rotaciones y a fertilizar a los productores? No, es un verdadero disparate. Eso es una cosa que además no tiene nada que ver con los arrendamientos. El arrendamiento es una relación bilateral entre el que ofrece su tierra porque no tiene capital o no decide trabajarla por sí mismo, y aquel que, no teniendo tierra, quiere invertir y arriesgar en producción en tierra ajena. No se les puede obligar a que tengan las rotaciones y la fertilización. Repito lo mismo. La verdad es que me hace acordar esas teorías de hace 50 o 60 años donde el Estado era el papá de todo y era el que lo sabía todo. Porque ¿qué propietario va a exponer sus tierras a un agotamiento? Todos saben que tienen que rotar. Y de hecho lo hacen, aún con los contratos de un año. Yo he visto infinidad de productores que un pedacito de su campo lo arriendan todos los años, pero no lo arriendan de la misma manera, imponen las técnicas de producción, las especies a implantar, lo rotan con una forma contractual que no es la ideal, pero que es la que existe y está disponible. Quiere decir, en otras palabras, que la recuperación de nutrientes y las rotaciones de cultivos, sea por necesidad del suelo o por necesidades productivas, son perfectamente válidas y se pueden ejercer igual sin necesidad de obligar, porque si vos obligás otra vez, le achicás el margen de decisión tanto al dueño de la tierra como al contratista. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lamentablemente se nos escapó el tiempo. Es un tema muy interesante y bueno, ojalá que lo podamos seguir tratando porque me parece que el debate va a continuar. Sí. Te agradecemos mucho por estar en Verde Campo. No, al contrario, espero que haya servido para algo. Bueno, muchísimas gracias. Y nosotras nos despedimos hasta la semana que viene, pero antes queríamos agradecer a Dolores Reynal que nos vistió hoy. Exactamente. Nos vemos el viernes que viene a las 7 de la mañana en Metro.